Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema: el comisariado ejidal no me deja exponer mi caso, mi asunto ante la asamblea. ¿Qué hago ante esa situación? Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Si tienes alguna necesidad de una consulta, de una asesoría personalizada, de un caso en específico, aún siendo abogado, puedes mandar un mensaje o llamar especificando el servicio que requieres. Generar honorarios. La asistente te va a explicar el procedimiento a seguir. Es por el tiempo que se te dedica. También puedes solicitar que te integren a un grupo de WhatsApp donde se comparten puntos de vista, opiniones y también apoyo entre compañeras y compañeros. En Facebook puedes ingresar a la página Derecho Agrario. Ahí también puedes exponer tu situación y de manera gratuita te apoyamos. En YouTube está prácticamente una biblioteca de videos con temas actuales de la abogacía agraria, justicia agraria, derechos y obligaciones de integrantes de ejidos y comunidades. El canal se llama Ramón Herrera Chela. Pues resulta que el tema de hoy es aquella situación, a veces muy recurrente, en donde el comisariado ejidal no deja que un integrante, un compañero del ejido, exponga su caso ante la asamblea. Ojo, para empezar, por encima de lo que representa el comisariado, siempre va a estar la asamblea ejidal. Y de hecho, si te preguntas quién está por encima de la asamblea, pues te puedo confirmar que es el reglamento interno del ejido o el estatuto comunal, tratándose de comunidades indígenas. Es como la ley, ese reglamento que todos deben de obedecer, que para eso fue hecho. La asamblea, de hecho, como tal, no se manda sola, ni puede hacer ni deshacer a su antojo. Por ejemplo, la asamblea tiene prohibido desconocer sus propios acuerdos. Y si te preguntas quién está por encima del comisariado, del consejo de vigilancia y de la propia asamblea, es el Tribunal Unitario Agrario. Es la única autoridad que mediante sentencia decide qué va a pasar con un problema que se suscitó al interior del ejido y que fue llevado mediante una demanda ante su instancia, ante el magistrado agrario. Y lo que determine el tribunal agrario, eso va a ser. Le guste o no le guste, le parezca o no le parezca a la asamblea, al comisariado. Porque de hecho quien se niegue a obedecer una sentencia del tribunal agrario comete delito. Desacato se llama, desobediencia a una autoridad, y que conste que el tribunal agrario es una autoridad federal. Y aparte de que se puede meter en broncas penales, de todas maneras va a obedecer lo que el tribunal determina. Entonces, con esa introducción y ese escenario, vámonos al tema que nos está ocupando. El comisariado no me deja que exponga mi caso ante la asamblea. Ojo, ley agraria, artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado ejidal o de bienes comunales. Número 1, representar al núcleo de población ejidal y administrar sus bienes comunes del ejido. Número 2, procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, mujeres y hombres. Convocar a las asambleas en los términos de la ley, dar cuentas a la asamblea de las labores efectuadas, de movimientos de fondos, es decir, de dinero, así como informar sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y las demás que señale la ley. En pocas palabras, en resumen, eso dice: el comisariado es el mandadero del ejido, de la asamblea, el encargado de ejecutar las decisiones que se tomen en asamblea por mayoría de voto.
En otras palabras, el comisariado no es el dueño del ejido, no es el mero mero de la asamblea. No puede hacer lo que se le dé su gana. No puede dejar de hacer si se le da su gana. No, es una responsabilidad ser comisariado. Legalmente, de hecho, es el representante del ejido ante las autoridades, ante la ley. Por lo tanto, debe cuidar y proteger el patrimonio del ejido, las tierras, la infraestructura. Y, como lo acabo de señalar en el artículo dado en lectura, debe de defender que se respeten los derechos de los ejidatarios, mujeres y hombres. Y el ejidatario o la ejidataria, claro que tiene el derecho legítimo, se lo da la ley, de exponer su caso, su asunto, su problema, su situación a la asamblea si él lo considera necesario, importante. Independientemente de qué asunto le quiera exponer el ejidatario a la asamblea, ya sea que quieren que le reconozcan una posesión de un terreno irregular, que le expidan una constancia, que reciba el aviso de la asamblea de que va a enajenar onerosamente o a vender pues su parcela, su cercado de uso común, o que reconozcan a su esposa como avecindada, a su hija como posesionaria, si estima que ya reúne los requisitos, o incluso puede solicitar el apoyo de la asamblea en caso de que el ejidatario individual haya sido demandado o le estén invadiendo sus tierras o se las quieran expropiar y solicita apoyo. Y cualquier otra situación que, insisto mucho, que el ejidatario considere importante exponerlo a la asamblea. Ojo ahí, el comisariado, que es el encargado de dirigir la asamblea y de representar legalmente al ejido y de acatar, de llevar a cabo lo ordenado por la asamblea en sus determinaciones, no puede impedirle a ningún ejidatario la intervención, el uso de la voz, el acuerdo previo antes de que comience la asamblea. Sabes que voy a participar en asuntos generales, o si es un asunto de hecho importante, como reconocer al hijo, a la hija, a la esposa como posesionaria de vecindad, él es el portavoz, el ejidatario de su familia, y puede pedir, incluyan en el orden del día de la convocatoria, que mi esposa, María Guadalupe, quiere que solicita que la reconozcan como avecindada. El comisariado no puede decir, no, tu esposa no va a ser reconocida. Y es más, no vamos a tratar ese tema en asamblea porque vamos a tratar otra cosa, que el contrato de renta, que si vamos a ir a soltar un apoyo al gobierno federal. No vamos a tratar. El comisariado está en lo incorrecto si asume esa postura. Porque la ley agraria, ni el reglamento interno, le da esa facultad de andar impidiendo que un ejidatario haga uso de su derecho legítimo para exponer el caso a la asamblea, su caso individual. Al contrario, el comisariado está para apoyar a su compañero, como lo dice el artículo que te acabo de leer, el 33. Y si está bien, lo anotamos ahí en el orden del día, o en asuntos generales, ahí lo expones, levantas la mano, te cedemos el uso de la voz, o si tú consideras, yo lo expongo por ti, ahí tú nada más me corriges y lo estoy exponiendo de manera correcta. Ojo ahí, tomen nota de eso también. El comisariado ejidal o el comisariado de bienes comunales no son autoridades. Si no lo es ni el ejido, ni la asamblea, mucho menos el comisariado. No son autoridades. No pueden decidir por su propia cuenta cuestiones de que causen perjuicio, un perjuicio notorio a un ejidatario. El hecho de que no le permitan intervenir en su propia asamblea, eso no es correcto, eso no se vale. Y al final, la obligación del comisariado es facilitar que el ejidatario exponga su caso a la asamblea, porque al final es la asamblea quien, después de escuchar la exposición del caso, tal vez se genera ahí un debate, se genera por ahí una serie de preguntas sobre el caso que está exponiendo el ejidatario no individual,
Y por último, cuando ya está lo suficientemente discutido o tratado, lo someten a votación. Y es la santa voluntad de la asamblea por voto ya mayoritario quien va a decidir. Así que cuidado, no vayas a ser víctima de los abusos del comisariado en su cargo. O usted, integrante de comisariado, no abuse de su cargo porque va a meterse en problemas usted, va a meter problemas al ejido y le va a causar problemas innecesarios a su compañero o compañera. A los integrantes del comisariado ejidal, les recalco, no tienen las facultades de impedir quién sí y quién no va a intervenir o participar en la asamblea. Incluso cuando se trata, por ejemplo, de gente ajena, externa, foránea, que vienen, por ejemplo, ingenieros, representantes de una empresa minera, vienen funcionarios públicos, representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Comisión Federal de Electricidad, a querer exponer un caso, ahí sí pueden decir, compañeros, allá afuera están los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, quieren pasar a la asamblea a exponer un tema de que quieren entrar ahí a hacer unos estudios en las tierras de uso común. Ustedes dicen si los pasamos, y ya pueden decir que pasen, que expongan su caso, y ya que se salgan y debatimos sobre lo que nos expusieron. Ese es el proceder correcto de un comisariado. Y te preguntarás, oiga, pero es que en mi ejido no es así. ¿Qué pasa si el comisariado, aún sabiendo que está mal, de todas maneras le sigue? ¿Qué pasa si no me respeta mi derecho a exponer mi caso en asamblea? Si me bloquea, por ejemplo. Ojo ahí, tú tienes derecho a entrar a la asamblea, ¿sí? El colmo sería que también te castigaran, que no te dejaran entrar a la asamblea. Pero ojo ahí, a nadie se le puede castigar a que ingrese a la asamblea, salvo que haya cometido una falta grave de que entró alcoholizado, de que entró violento o a generar violencia, pues ahí sí se le podría restringir el acceso. Pero que si se le quiere castigar por cuestiones políticas, porque siempre está en contra de todo, o a favor de un proyecto que no le conviene al ejido, esa es su postura y es válida, aunque sea no individual, esa postura. Y cuanto mucho se le puede castigar con alguna multa en dinero o restringirle el uso del voz y voto en las siguientes asambleas. Pero ese ejidatario castigado aún así tiene derecho a entrar a la asamblea, a informarse. La información es un derecho humano que la propia Constitución protege. La información. Y más con esa información se generan en la asamblea, donde las decisiones me van a obligar a mí también, aunque esté castigado. Si por acuerdo de asamblea se tomó la decisión de que a todos los que faltaron en las últimas 3 se le va a castigar con 500 pesos, pues claro que tengo que ir, aunque no pueda hablar ni votar. Ahí estoy presente, tómeme lista, estoy escuchando qué está pasando en mi ejido. ¿Sale? Entonces no hay que confundir eso. El punto está de que tienes derecho a entrar a la asamblea. Y en asuntos generales, ya que van a cerrar el acta y están en el último punto, puedes levantar la mano. A ver, yo tengo un asunto que plantear a la asamblea, pero primero también quiero decirles que el presidente me impidió que mi asunto se agendara, que el asunto se registrara en el orden del día, sin justificación alguna. Y no me queda otra más que intervenir directamente. Y ahí pues hace el señalamiento, eso sí con respeto, sin ser grosero, sin ser altanero, sin ofender. Me impidió. Y no me queda otra más que hacerlo de esta forma, en que lo estoy haciendo en ese instante, para que la asamblea tome nota y le haga un llamado al comisariado. O la otra alternativa es que a través del Consejo de Vigilancia te apoyes en el Consejo de Vigilancia, reportes la situación, que el presidente, el secretario, el tesorero, los integrantes del comisariado te están impidiendo acceder a la asamblea para exponer un caso. Pero si el Consejo de Vigilancia son cuates, camaradas, compadres, familiares y están cortados con la misma tijera, pues te entendería. Entonces, ahí te recomiendo que acudas a la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria no es autoridad, es una dependencia pública federal de servicio social exclusivamente creada para atender, auxiliar y asesorar a los integrantes de un ejido o de una comunidad principalmente. Entonces puedes hablar con el visitador, pero si el visitador tampoco le hacen caso, puedes hablar con el encargado de la Procuraduría Agraria, ya sea el residente, subdelegado o el delegado. Oiga, el problema, tengo un problema.
ahí en mi ejido, malamente o sin justificación, no me dejan exponer mi caso. Y el que me pone trabas, el que me impide es el comisariado. Y yo la verdad no traigo nada en contra de él, es capricho de él, es revanchismo de él, etc. Y la Procuraduría Agraria sí puede mandar a citar al comisariado. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué le impides? Y si de plano la solución tampoco está en la Procuraduría Agraria, yo te recomiendo que contrates un abogado o una abogada particular, nomás que le sepa esos temas. Ya el abogado, cuando tú le cuentes el andar que has recorrido y no te ha solucionado el problema de que quieres acceder a la asamblea a exponer un caso, entonces no va a quedar otra más que demandar al comisariado ante el Tribunal Agrario. Demandarle ese abuso de autoridad para que cese, para que se termine ese abuso de autoridad en perjuicio de quien va a presentar la demanda. Y en dado caso, que desde allá venga la orden, una resolución que condene y ordene al comisariado que te conceda, cuantas veces sea necesario, la intervención en asamblea para exponer tus casos. Esa ya pues es la medida extrema, que ojalá no llegaras a este punto, pero te la dejo ahí en claro por si en alguna ocasión es necesario. Y el Tribunal Agrario para eso está, para meter en cintura, para darle sus jalones de oreja, sus llamados de atención a los integrantes del comisariado que andan cometiendo abuso, aprovechándose pues del cargo que tienen. Así que a manera de conclusiones sobre este video, ya conoces ahora un nuevo derecho. Usted integrante de un ejido o de una comunidad. Ahora depende de ti o de usted si va a seguir permitiendo que el comisariado siga abusando. O ya conoce el camino a seguir, que prácticamente es gratuito. La intervención del Consejo de Vigilancia, el reporte a la Asamblea, la queja a la Asamblea, el solicitarle apoyo a la Procuraduría Agraria, y de hecho a través de los abogados de la Procuraduría Agraria puedes presentar la demanda ante el Tribunal Agrario cuando no tengas la solvencia económica para pagar los servicios de un abogado particular. Y si usted que está escuchando un video, usted más o menos le entiende a estos temas y le mueve que no se cometan las injusticias, si está viendo allá a doña María que no se anima a hablar, o a don Pancho que no lo dejan hablar, usted párese y defienda a don Pancho, no ocupa ser abogado para defender a don Pancho. Usted puede decir, ¿sabe qué? Yo vi en un video que en el artículo 33 el comisariado está obligado a obedecer lo que diga la asamblea, está obligado a respetar los derechos de todas y todos nosotros. Entonces, si don Pancho quiere hablar, pero no se le facilita hablar o le da pena, pues yo voy a hablar con él, por él. Él me está diciendo que quiere que lo apoyemos para que a su hijo lo reconozcan como posesionario. Nomás que el presidente o el secretario no han querido apoyarlo en que se trate ese tema ahí en la asamblea. Claro que se puede, usted puede hacerlo si es compañero de un ejidatario. Por eso se graban esta clase de videos, para que los compartan en su teléfono, en los grupos de WhatsApp. Incluso a veces me da gusto que algunos ejidatarios incluso descargan los videos y los ponen en televisiones grandes ahí en el salón de asambleas. O se los comparten en grupos de WhatsApp los videos y ahí se van enterando. Para eso se graban esos videos. Cuando tú seas pasante, abogado, estudiante, líder de un ejido, representante de un ejido, integrante de un ejido, familiar de un integrante de un ejido, compárteles esos videos. Les va a servir muchísimo. Porque estamos completamente convencidos que en la medida que conoces tus derechos, como ejidataria, como ejidatario, disminuyen los abusos o desaparecen los abusos. Eso es un hecho. Y ojo ahí, también mis respetos para los integrantes de comisariados ejidales y bienes comunales que se ponen bien la camiseta y ponen hasta dinero en su bolsillo para sacar adelante los apuros y el compromiso de representar a su ejido. Me consta. Y afortunadamente son la mayoría los que hacen o intentan hacer lo más correctamente posible las cosas. Desempeñar bien su cargo para cuando terminen en la calle lo saluden con gusto. Se haya ganado amigos y no enemigos gracias al cargo y al empeño que le puso a la función de comisariado durante el periodo que ocupó dicho cargo. También mis respetos para las mujeres.
Cada vez hay más mujeres que se animan a participar en la vida activa, representativa y directiva de los ejidos y comunidades. Ellas tienen prácticamente una doble función, un doble trabajo, una doble responsabilidad, porque además están a cargo de sus hijos, de su hogar, a veces del marido, y aún así le entran a la representación de los ejidos. Mis respetos y reconocimiento para ellas, y seguramente en nombre de este grupo, me atrevo a hablar, las felicito. Y los felicito también a quienes hacen milagros a veces con lo poquito que tienen. Y pues de eso se trata estos videos, de tratar situaciones reales, cuestiones reales, de cuál es el problema y cuáles son las alternativas para solucionarlos. Y sobre todo pues utilizar ese vocabulario que nos haga entender entre nosotros. Porque también de vez en cuando algún otro abogado hace su esfuerzo, algún funcionario público en la materia agraria hace su esfuerzo, pero cometen el error de que utilizan un vocabulario que nomás entre ellos se entiende. En serio, por ejemplo, un tema como este me ha tocado escuchar de que dicen el órgano de representación legal, que es un cuerpo colegiado integrado por presidente, secretario y tesorero titulares, están sujetos a los consensos del máximo órgano colectivo que es la asamblea. Entonces ahí lo enredas. Pocas palabras puede decir el comisariado representa a la asamblea, pero no manda a la asamblea, es al revés. La asamblea manda al comisariado. Así de sencillo. Así sin protocolo. O sea, yo también utilizo vocabulario refinado, pero cuando ya estoy tomando un café ahí entre abogados, ahí entre gitanos no nos leemos la mano. Pero cuando se trata de esa clase de video, hay que bajar el vocabulario al punto de que nos entendamos con la gente pues del campo. Ahí está el tema. Comparte el video, deja también tus puntos de vista, tus opiniones. Eso nos retroalimenta a nivel nacional, porque en materia agraria no hay criterios uniformados. Por desgracia, es que la ley agraria está mocha, está incompleta. Y pues también deja tus saludos. Eso es una motivación de que estos videos tienen sentido hacer el esfuerzo. Así las cosas entonces, y nos vemos en el siguiente video de la serie.